신천지 말씀 대승회에 참석해 주신 모든 목회자들과 성도님들 반갑습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 서울야고보 지파 유영주 지파장입니다. 오늘 진리의 말씀으로 하나 되는 귀하고 귀한 시간 허락해 주시고 또 하늘의 천천만만의 영들도 함께하고 계심을 믿습니다. 지금까지 감춰져 있었던 요한계시록 전장의 말씀과 또 그 이루어진 실상까지 밝히 증거해 주시는 시간이 되어지겠습니다. 여러분들 마음은 활짝 여실 준비 되었습니까? 마음은 활짝 여시고 주시는 바 말씀 한 말씀 또 마음에 다 담아서 우리 같은 소망을 가지고 있는 천국과 또 영생의 모든 소망을 이루어가는 귀한 생명의 시간 되시기를 다시 한 번 더 예수님의 이름으로 기원을 드립니다. 그럼 먼저 말씀 듣기 앞서서 바돌로메 지파 곽종열 지파장님 우리를 대표하여서 대표 기도가 있겠습니다. 기도 이후에는 특별 영상으로 함께 시청하도록 하겠습니다. 천지 만물의 창조주이신 지극히 거룩하신 아버지 하나님, 평화와 자유와 사랑의 새 시대를 여시고 계시록이 성취되는 귀한 때를 만나게 해주심에 감사를 드리옵나이다. 하나님의 역사가 이 땅 위에 이루어졌음을 온 세상에 전파하시기 위하여 약속의 목자 총회장님을 통해 서울을 시작으로 대전, 대구, 부산, 광주에서 신천지 말씀 대승회를 허락해 주심에 진심으로 감사를 드리옵나이다. 계시록 22장 18절 19절에 계시록의 말씀을 가감하면 천국에 들어가지 못하고 저주를 받는다고 하셨으니 오늘 약속의 목자께서 계시록 전장 실상 강의라는 주제로 계시록이 성취된 실상의 말씀을 증거해 주실 때에 각인의 마음 가운데 깨달음을 가하여 주시고 계시록을 강압하지 않는 자가 되어 천국과 영생의 소망에 이르도록 하여 주시옵소서. 하나님과 우리 신앙인들과 약속은 하나님께서는 약속하신 것을 이루셔야 하고 우리 신앙인들은 약속이 이루어진 실상을 보고 듣고 믿어야 하는 줄로 아옵나이다. 이 자리에 참석한 모든 목회자분들과 영상을 통해 시청하는 지구촌의 많은 신앙인들에게 듣는 귀와 열린 마음을 허락해 주시어서 계시록의 뜻과 실상을 듣고 믿음으로 세원약을 지키는 하나님의 천국 가족들이 다 되게 하여 주시옵소서. 그리고 말씀을 각 교회와 교인들에게 전하여 모든 사람이 하나님 앞으로 나오도록 인도하여 주시옵소서. 하나님도 한 분이시요 예수님도 한 분이시며 성경도 한 권입니다. 하오니 이 시간을 Pedimos que Dios esté durante todo el tiempo del seminario de la palabra y que pueda recibir toda la gloria. También les dé gran gracia a todos los que han cooperado para hacer de este evento posible. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es vivo y que perdonó por nuestros pecados. Amén. 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. Las primicias que se gradúan en la ceremonia de la graduación de los 100,000 de hoy
de las 12 tribus de Shincheonji son 103.764. 3,764명이 되겠습니다. Denominación única, número máximo de personas completadas. 6.000 años de la obra final de Dios, el mejor evangelio de la verdad revelada. Este año, otros 106.186 personas completan el curso. Hoy, por la gracia de Dios, las dos iglesias están trabajando juntas mediante la cooperación y el intercambio. Iglesias en el país y en el extranjero, MOU firmado con Shincheonji. 350 casos en Corea, 8.526 casos en 80 países en el extranjero. De 2023 al presente. 1.283 iglesias en 33 países alrededor del mundo. Número de pastores afiliados, 1.472. El mundo ahora está cambiando con el evangelio revelado de Shincheonji. Shincheonji enseña la profecía y su realidad, e incluso muestra y testifica el cumplimiento de esta realidad. He cambiado a Shincheonji por la palabra, la verdad de la palabra que se está enseñando, la palabra revelada. La iglesia donde todos los santos predican el libro del Apocalipsis. La única iglesia donde los creyentes ordinarios predican desde el púlpito. Dominar y dar testimonio del libro del Apocalipsis desde niños hasta adultos. No debemos añadir ni quitar del libro del Apocalipsis para ser salvos. 2023, República de Corea. En Seúl, en Busan. En cuanto al libro del Apocalipsis, Shincheonji está muy despierto. Daejeon, Incheon. Después de aprender la palabra de Shincheonji, descarté de 3 a 400 páginas de sermones que tenía. Me sentí un poco avergonzado. En Gwangju, en Daegu. Seminario de la Palabra de Shincheonji, número de pastores asistentes, 2050. Lo que esta persona conoce es el libro del Apocalipsis. Además del significado de la palabra de este libro, conozco también las entidades que se cumplen según esta palabra. En octubre de 2023 se celebra nuevamente el Seminario de la Palabra de Shincheonji, en Seúl, en Daejeon, en Daegu, en Busan y en Gwangju. En la segunda venida del Señor, ¿quién es salvo? Con el testimonio del cumplimiento del Apocalipsis, compruebe las calificaciones para la salvación. Conferencia sobre la realidad del libro del Apocalipsis. Ahora es el tiempo de escuchar la palabra revelada. Este es el tiempo más importante del evento de hoy. Me gustaría presentarles al presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, que testificará la palabra de todo el libro de Apocalipsis. Como dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, es el que ha sido elegido y de acuerdo al Apocalipsis capítulo 10, es el que ha recibido la palabra revelada, el que recibió y comió el libro abierto. Así como en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, es el testigo que ha visto y que ha oído todos los eventos del libro entero del Apocalipsis que Jesús cumplió. Es el que estaba en el lugar del cumplimiento como el testigo verdadero. De acuerdo al Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, es el pastor enviado a las iglesias para testificar las palabras de Jesús. Y para cumplir con este deber, hoy por la segunda vez, en 2023, en octubre, hemos abierto el seminario de la palabra. La palabra revelada que se nos testifica por medio del pastor prometido. Les pido que todos los pastores y también los miembros puedan abrir su corazón grandemente y cumplir con su esperanza del reino de los cielos y la salvación. En este tiempo vamos a dar la bienvenida
귀한 시간이 되어졌으면 al presidente de la asamblea de Shincheonji, Lee Man-hee. 신천지 이만희 총회장님 큰 박수로 모시겠습니다. Saludos a todos los pastores, es un gusto de verlos. Mi nombre es Lee Man-hee de Shincheonji Iglesia de Jesús. 반갑습니다. 저는 신천지 교회 이만희 La palabra que Jesús nos ha dado a nosotros hoy, que es el Apocalipsis, es la palabra que vamos a examinar juntos. Así que les pido que puedan tener un corazón de paz y que sea un tiempo de conversación entre amigos. 마음 가지시고요. 친구지간에 서로 만나 대화하듯이 Primeramente, 들어주시면 좋겠습니다. deseo introducir, 먼저 yo 이 사람 era un campesino 있습니다. 저는 que no llevaba un caminar de fe, tampoco asistía a una iglesia 민이었습니다. y tampoco he recibido un título de pastor. Sin embargo, 어떤 목사라는 임명받지도 않았습니다. he participado en la guerra coreana sangrienta en la línea frontal, en la primera línea. 그게 전쟁 최전방 전투 Y habiendo visto todas estas atrocidades de la guerra, 그 동족을 죽이는 después de haber participado en la guerra coreana y habiendo estado en un campo donde trabajaba, 들판에 농기가 comía y dormía, y es así como llevaba mi vida. 일하고 먹고 자고 Y por haber estado muy agradecido a Dios de no morir y de haber sobrevivido de la guerra, 살아나 cada noche ofrecía una oración de agradecimiento a Dios. 저녁마다 Pero no es que llevaba un caminar de fe. 감사 기도하고 그래 잤어요. Y un día, 내 신앙을 하는 일은 아니고요. lo que llamo yo como una estrella, pero realmente no era una estrella, sino una luz. 그냥 별이라고 하지만 별이 Estaba muy sorprendido 빛이었어요. y no sabía qué hacer. 그래서 Estaba muy atónito 너무 놀래 que fui corriendo a la habitación a despertar a mi padre, diciendo, ha venido la estrella. Mi padre salió de la habitación y también se asombró. Dijo, esto es una estrella muy grande, muy brillante. 일어나와 보시고는 아버지도 Y desde ese momento, 크다 밝다 por 3 noches, esta luz me ha visitado. Y es así como comencé mi vida de fe. 그 빛이 찾아왔어요. 그래서 신앙을 결국 하게 된 것이었습니다. Pero en cuanto a la vida de fe, 그런데 había yo leído la palabra de los 4 evangelios. 있어 사복음서도 읽어보기도 했습니다. Y lo que aprendí es que debo de ser humilde y no dejar que brote la arrogancia en mi corazón. Y mi padre es el hijo único por 3 descendientes. Y yo tenía 2 hermanos. Yo soy el séptimo. 아버지에게서 우리 형제가 12이가 태어났습니다. 저는 7번째. Y he comenzado este caminar de fe que no había imaginado y fue un camino de bastante sufrimiento y de persecución. Pero en el fondo de mi corazón estaba muy feliz. 고생도 했습니다. Esta persona, no tengo mucha carrera ni mucho estudio, 이 사람 배운 것도 없고 por lo que si yo digo que sé algo, ¿qué es lo que dirá la gente? 여기에 Por lo que nada más puedo testificar de lo que he visto y de lo que he oído. 그래서 보고 들은 거를 말 Hasta a día de hoy, el contenido de la Biblia, si yo testifico, entonces también debo de dar a conocer lo que es la realidad. 성경의 내용을 Porque hasta ahora, todo lo que estaba registrado en la Biblia es lo que acontecerá en el futuro. Es una profecía. Una profecía. Así también, el Apocalipsis es un libro de profecía. Pero esta profecía está escrito en parábolas y en alegorías. Pero cuando aparece la realidad, tanto sea el contenido bueno o el contenido malo y los personajes que cumplen esta acción, se debe de dar a conocer quién es.
Pero en caso de que sea el que cumple 누구다 이렇게 말해. las acciones malas y yo he de testificar, voy a recibir mucha persecución, por lo que no era posible de dar a conocer su nombre real. 그래서 이름이나 Así que el día de hoy, 대해서 말할 수는 없어서 lo que les quiero decir a ustedes es de lo que yo he visto y de lo que he oído. 여러분에게 말씀드리고 Y en cuanto a los personajes que han aparecido, sus nombres no lo puedo decir. Les pido comprensión de esta parte. 그 이름은 되지 않겠습니다. 그 점 이해하시면 좋겠습니다. Quizás todos los creyentes habrán leído el contenido de este libro y también mucho significado que no habrán entendido y deseado que se cumpla. Pero cuando este libro se cumple, tenemos que estar muy agradecidos a Dios y dar gloria a Dios. ¿Van a hacer eso o en cambio van a perseguir? Jesús, ¿a través de qué proceso es que Jesús aparecerá? Estaba prometido en el Antiguo Testamento que nacerá de una virgen y que entrará a Jerusalén. De esta manera, habían profecías, pero gentes que se llamaban como creyente en aquel tiempo han perseguido y han matado a Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento también fueron perseguidos, no a causa de los gentiles, sino de aquellas personas que se llaman creyentes. Y si es así, este mundo está el Dios verdadero, pero también está el Dios falso, que es del diablo, porque existen los dos dioses, también existen este sufrimiento, aflicciones. Eso es lo que la Biblia nos da a conocer. Y personas que tanto han anhelado, cuando realmente aparece el cumplimiento, como es que insultan, maldicen y persiguen. Jesús también vino y cumplió el Antiguo Testamento, por lo que dijo consumado es, ¿no es así? Pero aún así, la gente han creído en Jesús. Más que creer en Jesús, han perseguido y han llegado a matarlo. Entonces nosotros tenemos que recordar Mateo capítulo 23, que los pastores de ese tiempo, como han llamado a Jesús, que si ellos no hubiesen participado en la persecución, pero son ellos mismos que han perseguido y que han matado a Jesús, ¿no es así? ¿No lo saben ustedes? Pues sí, ¿verdad? Y hoy, Jesús, que ha vivido todo este sufrimiento, ha establecido a un pastor como un mensajero de Jesús para que hable en nombre de Jesús y pueda testificar de todo lo que ha visto, de lo que ha oído. Y esta persona, si testifica conforme a ese proceso, ¿no será que las personas igualmente le van a perseguir? Levante su mano aquí si hay personas que me han insultado antes. Seguramente que sí. Cuando uno desconoce o es ignorante, persigue. Pero cuando llega a alumbrarse, se da cuenta de lo que ha hecho. Así como ustedes lo saben, dentro de los 4 evangelios y el libro del Apocalipsis está el contenido de la profecía, de lo que va a acontecer en el futuro, que un día sucederá. Pero el contenido de esta profecía está registrado en alegorías y en parábolas, por lo tanto no es fácil de entender. Así que hace poco, los pastores han comenzado a interpretar a su manera, diciendo, este es presidente de Estados Unidos, o aquello está hablando de China, o está hablando de Rusia. Y esas personas han hablado con mentira y luego han muerto. Pero al parecer, parece que estas personas llamado como secta, lo llaman secta al que no pertenece en su grupo. Pero si uno miente
interpreta a su manera, entonces eso es realmente lo que significa la secta. 잘못 말한 것은 그 이단이라 말은 Así que 맞고 personas que son ya más mayores de edad ya sabrán 그랬습니다. quién dijo sobre qué cosa o cómo lo ha interpretado. 누가 Y si supieran la verdad, no dirían por mentiras. El Apocalipsis, de capítulo 1 hasta capítulo 22, se registra y aparece la realidad de capítulo 1 hasta capítulo 22, por lo que en el tiempo de su cumplimiento aparece la realidad y podemos ver su rostro. También podemos saber su nombre real. ¿No es así? Pero en este momento no puedo decir su nombre propio, por lo que esto va a causar algún problema legal de la ley de la difamación. Más, estos personajes realmente existen y de Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 22 han aparecido. La persona que lo ha visto todo, por lo que sabe hasta dónde se ha cumplido y quiénes son estas personas, incluyendo sus rostros. Pero para evitar de caer en la ley de la difamación es que no se puede hablar su nombre propio en este lugar. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, ¿qué es lo que está escrito ahí? Que el que añade o quita del libro del Apocalipsis no entrará al reino de los cielos y recibirá las maldiciones. Así que, para no añadir y no quitar, si uno tiene que testificar tal cual, diciendo quién es el apóstata, quién es el destructor, esto también causará problemas, ¿no es así? Así que su nombre propio no lo puedo decir ahora. Mas lo que sí es certero es que esta persona no tengo o no he tenido una vida de fe antes, pero sí conozco la realidad de Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22. Y si esto fuera algo de buena noticia, entonces lo compartiría. Pero también dentro de esta profecía hay personas que cumplen acciones que son malvadas. Y si he de testificar sobre ellos, entonces también por esta razón es que recibo la persecución. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, todos los personajes que aparecen, lo he visto y lo conozco. Y es un evento que si lo he de contar ahora, varios de ustedes lo sabrán. En el Apocalipsis, capítulo 1, vemos que dice es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, y Dios dice que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, elige a una persona y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que es el que ha elegido. Ese es el contenido de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Pero esta persona que fue elegida dice que ha dado testimonio de todo lo que ha escuchado. ¿Han visto a esa persona? El que ha escuchado de Dios y que ha dado testimonio de todo lo que ha escuchado de Dios. Esta persona es el elegido de Dios. Y por medio de esta persona es que las cosas que sucederán pronto se le ha mostrado. Y esta persona que se llama Juan en ese entonces, hoy en día tiene otro nombre, ¿verdad? En el tiempo de su cumplimiento. Así que esta persona es enviado a los siervos para testificar de lo que ha visto, de lo que ha oído. Y eso es lo que dice que ha hecho. Entonces, ¿quiénes son los siervos? ¿No es así? ¿Quiénes son los siervos? Y también dice, manifestará a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que, ¿quiénes son los siervos?
이제 속히 될 일이라고 또 해놨거든요, 하나님이. Dios ha elegido a un pastor y lo ha enviado a los siervos, y si este pastor ha testificado a todos los siervos, si encontramos a esta persona, también vamos a poder saber quiénes son los siervos, ¿no es así? 아, 그 사람 만나보면 그 사람 Así que, en cuanto fue registrado, esta persona se llama Juan. Pero estamos hablando de 2000 años antes, cuando la profecía fue escrita. 나와 있죠. 이제 그때는 Y cuando el apóstol Juan lo ha escrito, fue visión profética. Si en ese entonces se hubiese cumplido ya esta palabra, no hay por qué estar esperando de que el Apocalipsis se cumpla. Más 2000 años antes fue escrito por medio de la visión. ¿En dónde? En Patmos. 환상으로 그렇게 보여. Y esta persona, yo he visitado a Patmos. Es una isla muy pequeña. Y en ese entonces el apóstol Pablo estaba en exilio, y es así como recibió la revelación. 그 사람이 유배되어 가지고 거기 와 있으면 지나 계시를 받았다라고 그러게. Y en ese entonces se le ha mostrado la visión, que es la profecía de lo que sucederá en el futuro. Más, 것을 보여주고 en el tiempo de su cumplimiento, no es que se cumple una o dos cosas, sino de capítulo 1 hasta capítulo 22 del Apocalipsis, se debe de cumplir todo y aparecer todos los personajes. 그래서 22장 Es así. 끝까지 거기에 출연하는 인물을 다 나타나게 되고 다 Voy a decir algo que quizás no sea bueno al escuchar en sus oídos. 그런 게 Los profetas del Antiguo Testamento fueron todos matados y sacrificados. ¿Por medio de quién? Jesús ha dicho así, 선지자들이 다 que ha enviado a muchos profetas, mas los ha matado todo. Y ahora, cuando envía al Hijo, pensó que no lo iban a matar, pero ¿qué sucedió? 죽였다. 이게 아들 버려주면은 Lo han matado y han querido tomar control de todo lo que se le ha dado a este Hijo, como dice en Lucas capítulo 22. 모든 걸 우리가 차지하자. Y cuando esto sucede, 누가 20장에 그래 써져 있죠? 안 그랬습니까? debemos de saber, ¿quién soy yo 해서만 쫓겨나서 dentro del Apocalipsis? ¿Quién soy yo en el Apocalipsis? Tiene que ponerse a pensar, ¿no es así? 성경이 말한 이 계시록이 말한 Si realmente yo he sido creado conforme a las palabras del Apocalipsis. Tiene que pensar, ¿correcto? 나는 참으로 이 계시록대로 Así es. 창조된 사람이냐 생각해 봐야 되겠죠? 그래서 Pero estas personas desconocen sobre uno mismo y nada más apuntan a otras personas llamando secta y secta y secta. Y si lo hacen así, entonces esto es gran problema. Y Dios no va a poder trabajar con estas personas. 이렇고 이러면은 Si uno es ignorante, mejor es callar la boca, humillarse y escuchar. 모르면은 낮아져서 Pero persona que testifica sobre esto es el que ha visto y el que ha oído, de capítulo 1 hasta capítulo 22. 계시록 Así es. 1장에서 22장까지 출원된 실상을 다 보고 증거하는 Entonces, 것이거든요. la realidad, 그러한 것입니다. para evitar de caer en la ley de la difamación, no puedo testificar sus nombres, es algo complicado. 명예훼손이 되겠죠. Si vemos en capítulo 1, vemos que Jesús 그렇습니다. elige a una persona 이야기 볼 것 같으면은 y también ¿qué hace? 예수님이 한 사람을 Sí, hablamos de la segunda venida de Jesús, pero si vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, 이렇게 podemos ver que Jesús ya vino. 일장에서 Y su imagen 연락하고 es una imagen diferente a una persona ordinaria. 썼습니다. Dice que 그 모습이 sus pies eran como bronce bruñido 바른 y tenía en su mano 7 estrellas. Y estas 7 estrellas son los 7 mensajeros en Apocalipsis 2 y 3. Así es. 일곱 별이 계시록 2장 3장에 일곱 Y Jesús, cuando viene en la segunda venida, viene con 7 estrellas. Y esas 7 estrellas son los 7 mensajeros establecidos en Apocalipsis 2 y 3. 가져왔는데 그 일곱 Y estos 7 mensajeros, 3장의 세왕 일곱 사자라고 했습니다. si hubieran sido diligentes en su trabajo, sería bueno, pero no fue así, sino que ellos han pecado, 시일하고 como vemos en Apocalipsis 2 y 3. 좋았는데 Por lo que se elige a una persona, a Juan, le muestra estas cosas y le dice que envíe 한 사람을 요한을 cartas de arrepentimiento. Y también le dice que venza. Si dice que venza, entonces significa que hay alguien contra quien tiene que pelear. 이라는 것은 누구하고
살아서 이러는 것이며 그 편지 내용 Apocalipsis 2 y 3 habla del contenido de las cartas enviadas a las 7 iglesias. Jesús ha establecido a 7 personas. 예수님이 ¿Y quién entra donde ellos están? Nicolaitas, que son los pastores de Satanás. Entonces, el pastor de Satanás 마귀의 목자가 es una entidad que entra con gran poder 그러면 이 마귀의 목자는 상당히 대단한 y les hace pecar a los 7 mensajeros, 그래 와가지고는 escrito como Nicolaitas. 죄를 Nicolás es una persona, pero Nicolaitas es el grupo. Es el grupo. 니골라다이라는 이한 Así que 사람이 아니고 그 조직이 Jesús ha establecido a 7 mensajeros, pero Nicolaitas hace pecar a esos 7 mensajeros. 예수님의 Así que primero se estableció a 7 mensajeros. 이렇게 죄를 Luego, 들었던 것이죠. Nicolaitas entra con el poder. Y este Nicolaitas son el grupo de falsos pastores de Satanás. Y cuando esto sucede, Jesús elige a una persona. Y esa persona es Juan. 그 다음에 Juan, que fue elegido. Y luego de elegir, le muestra todas las cosas y le explica y le hace ver el contenido de Apocalipsis 2 y 3. Le dice que envíe las cartas pidiendo por arrepentimiento. Y una cosa importante ahí, en la carta, es que le pide que venzan. ¿Venzan contra quién? Contra los Nicolaitas, que son los pastores de Satanás. Tienen que vencer contra ellos. 이기라는 것인가? Entonces, para vencer, 니골라다이라는 이 마귀의 puede uno perder la vida, ¿correcto? Así que, el vencer lo dice 7 veces. 나눠서도 있죠. Porque son 7 personas, se le dijo a cada uno 7 veces. 나란 말이 7부이나 7명이니까 Pero ellos han pecado. 것이었습니다. 그런데 Han escuchado la palabra del pastor de Satanás, de Nicolaitas. Así que el vencer, lo que tienen que hacer es vencer con la verdad. Y si vencen con la verdad, se le ha prometido una bendición condicional, de que se le va a dar esta y otra bendición, si es que vencen. Entonces, si vemos el contenido de la Biblia, eso es lo que está escrito. Pero cuando esto aparece en la realidad, tenemos que saber cómo es que aparece su cumplimiento. Esta profecía, cuando aparece en la carne, en el cumplimiento, ¿qué es lo que uno debe de hacer? 육신이 되어 실제적으로 이게 Entonces, 나타났을 때 이걸 보고 어떻게 해야 하겠는가 하는 생각을 해볼 일입니다. Ustedes, si yo he de testificar la realidad 이러한 de la profecía, ¿lo pueden creer? 하면은 증거하면은 믿겠습니까? 왜 뭐라 그래요? He preguntado, si testifico de la realidad que apareció, ¿va a poder creer? O nada más va a señalar, secta, 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 porque no pertenece a su doctrina. Entonces, ¿usted quién es? 이단 상당하는 소리 잘못 들었어요. Esto no es necesario, ¿verdad? 자기는 몇代인데? 그럴 필요가 Uno debe de saber si la persona que está testificando está bien de la mente, no está bien de la mente, está escrito en la Biblia o no está escrito en la Biblia, al menos lo tiene que comprobar, ¿no es así? 이 성경에 있느냐 없냐? No es nada más cerrar la puerta y decir secta y secta. 확인을 해봐야 되겠죠? Esas personas también llamaron secta a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién más no le va a decir secta? 아들 예수님이 와도 이단 했는데 Pero realmente, si conoce la verdad, no debería de llamar secta. 실질적인 그 같으면은 Sino, en cambio, uno lo tiene que comprobar. Tiene que comprobar. 그럴 것입니다. 그러려면은 Debe de comprobar 확인해봐야 되지. 확인해봐야 됩니다. si esta persona, aquel que ha llamado secta, es realmente una persona establecida por Dios, 이단이라 하는 ¿O no? 사람이 y también si los 7 que han pecado tiene que pensar si han sido establecidos por Jesús o no. 죄를 짓는 Así que no puede, nada más por su propio pensamiento, llamar secta a cualquier persona. Esto no es necesario, 함부로 이단 삼단 sino que realmente, con más detalle y con profundidad, tiene que chequear. 좀더 Es verdad que los 7 mensajeros han pecado y podemos llamar que se han unido a los malos. 이들이 죄를 Y también está la persona que le envía las cartas y al ver esto, 그렇지 않습니까? 또 거기다가 뭐 편지 보내는 사람 또 하나 있고 tenemos que saber que todas las cosas uno lo tiene que verificar. 그러나 모든 것을 신자성을 가지고 해야 되는 Así que hay un pastor 그래 a quien apareció Jesús, 예수님을 lo eligió y también le da órdenes de enviar las cartas. Y luego de enviar las cartas, ¿qué es lo que sucede? 편지를 한 것입니다.
Si los 7 se hubiesen arrepentido, pero en Apocalipsis 2 y 3 nunca dice que los 7 mensajeros se han arrepentido. Por lo que en Apocalipsis capítulo 4 escucha la voz que ha escuchado primero, después de haber enviado las cartas del cielo, llama esta voz al pastor elegido. Entonces sube al cielo. Y el contenido de Apocalipsis capítulo 4, que es lo que ve el trono y la jerarquía del mundo espiritual. Y aquí hay un punto que debemos de pensar. Si esta persona subió al cielo, ¿será que subió la carne o subió su espíritu? Eso uno debe de considerar, ¿verdad? La persona tiene su carne, su cuerpo. Y junto con el cuerpo también está su alma y el espíritu. Alma, espíritu y carne componen a una persona. Y la persona puede matar la carne de otra persona, pero no puede matar el espíritu y su alma. Eso es lo que está escrito en Mateo capítulo 10. Es así. Entonces, nosotros vemos algo en Apocalipsis 2 y 3, lo cual es que se enfatizó en que tenían que haber vencido, pero nunca dice que han vencido. Pero sí se envió las cartas pidiendo que se arrepientan. Y luego, esta persona que envió las cartas, porque fue llamado, sube al cielo. Al principio, se encontró con Jesús en esta tierra, pero ahora, esta voz los llama del cielo. Es así que subió al cielo. ¿Y será que subió su carne o subió su espíritu? Esto, el que lo ha visto lo sabe. Pero otras personas no pueden decir si es esto o el otro. Así que, pese a que la carne esté durmiendo, el espíritu puede mover. El espíritu puede mover. Así que el espíritu es el que subió, se encontró con Jesús, también ha visto el trono de Dios y la estructura. Lo ha visto todo. Y a continuación también vemos que Dios en su mano derecha tiene un libro que está sellado por dentro, que está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y Dios lo tenía en su mano derecha. Y el contenido de este libro, no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía abrir el libro ni aún mirarlo. No es así. Porque Dios lo tiene. Y también está sellado con 7 sellos. Y hay algo que también ha visto ahí, que cuando llega la hora, también aparece el cumplimiento de esta y otra cosa. Se escucha también la voz, se cumple la palabra, y contenido de Apocalipsis 1, 2 y 3 se viene a cumplir. Y ahora en Apocalipsis 4 ha subido al cielo. Después de haber enviado las cartas, es que sube al cielo, subió al cielo y vio la estructura del mundo espiritual, el trono de Dios. Está escrito bien, está registrado en Apocalipsis 1 al 4. Pero hay algo que es extraño, lo cual, que este trono de Dios vendrá a esta tierra. Eso es lo que llega a escuchar. Entonces, subió al cielo y lo que ha visto en el cielo, escuchó que vendría a esta tierra. El trono de Dios inicialmente estaba en esta tierra, pero a causa del pecado de Adán es que Dios se tuvo que marchar. Y Dios, quien se marchó, ahora, en Apocalipsis capítulo 4, lo ve Juan. Y en la mano derecha de Dios hay un libro que está sellado con 7 sellos. Y algunas personas critican y me dicen que yo no estoy hablando leyendo de la Biblia, pero aunque tengo la Biblia cerrada, yo puedo hablar de lo que está escrito en el Apocalipsis. Ustedes no lo pueden hacer, yo sí lo puedo hacer. Y la razón es porque este libro está dentro de mi corazón. Si yo he de explicar versículo por versículo, vamos a demorar mucho tiempo. Así que lo que les estoy hablando es en resumen. Por favor, entiendan. Así que en la mano derecha de Dios está escrito por dentro y por fuera, y Dios lo tiene.
Y dice que Juan al ver esto lloró mucho, porque no había nadie ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra que podía abrir ni a mirarlo. ¿Quién es que lloró? Juan. Juan, ese Juan quien vio las cartas en Apocalipsis 2 y 3. En capítulo 1, ¿qué es lo que vio? Capítulo 2, ¿qué cosa ha visto? En Apocalipsis 3, ¿qué es lo que vio? En Apocalipsis 4, ¿qué es lo que vio? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿correcto? Y este libro, Jesús lo toma de la mano de Dios. Dice que vemos que el Cordero tomó este libro. Y porque Dios lo permitió, es que Jesús lo ha tomado, ¿verdad? Y también porque este libro es necesario que Jesús lo ha tomado. Es un libro que nadie ni en el cielo ni en la tierra podía conocer el contenido que está dentro de este libro. Pero Jesús, quien tomó este libro, en Apocalipsis capítulo 6, este libro que estaba sellado con 7 sellos, comienza a abrir sello por sello. Y cada vez que abre el sello, significa el libro se va abriendo poco a poco. Cuando se abren todos los 7 sellos, está completamente abierto. Cada vez que abre los sellos, comenzando desde Apocalipsis capítulo 6, vemos que aparece el caballo blanco. Está su jinete. Y es así como van apareciendo la realidad. Luego sale el caballo bermejo. Y luego sale el caballo negro, el caballo amarillo. Y en Apocalipsis capítulo 4 hemos visto a estos caballos como 4 seres vivientes. Así que ¿cómo es que ellos aparecen? Es porque escuchan la voz de Jesús. Entonces 4 seres vivientes trabajan junto con Jesús, ¿correcto? Pero hay personas que están viendo todo esto. Tanto en Apocalipsis 4, 5, Apocalipsis 6, existe el que ve estas cosas. Así que ustedes tienen que escuchar de la persona que lo ha visto. Eso es el testimonio certero. Habrá personas que no conocen sobre esto, pero el que lo ha visto es una persona. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, dice, yo Juan, ¿qué es lo que Juan dice? El que ha visto, el que ha oído, de Apocalipsis 1 hasta capítulo 22, soy yo, Juan, ¿correcto? Vean esto, es una persona, el que lo ha visto. Entonces, si ha visto todas estas cosas, recuerda de lo que ha visto, ¿verdad? Nosotros, en lugar de día y noche, decir secta y secta y secta, con decir eso no se resuelve nada, sino que si no, en cambio, no sabe y es ignorante, debería de orar a Dios y a Jesús y decir que lo quiere conocer y que Dios permita que lo pueda conocer. Y quizás si Dios le permite. Pero por mucho que uno diga secta, secta, eso no resuelve nada. Y también Dios va a permitir ese entendimiento cuando llegue la hora. Así que lo que está escrito dentro de un libro, el que añade o quita, aun sea una cosa, no entrará al reino de los cielos y recibirá las plagas. Así que uno no lo puede interpretar a su manera, porque si lo hace así, morirá. En Apocalipsis 6 vemos que Jesús, por medio de los 4 seres vivientes, da el juicio. Y en ese tiempo dice que aparece el caballo amarillo, lo cual tenía por nombre muerte. Y luego de eso, al abrirse el 5.º sello, están las almas de los que habían sido decapitados, los espíritus mártires, hacen una súplica de su sangre. Y Jesús, ¿qué le dice? Que aguanten un tiempo. Eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 18, que cuando se da juicio, eso es el cumplimiento de la venganza de la sangre de los espíritus mártires. Así que hasta ese tiempo es que Jesús le ha dicho que descansen todavía. Pero cuando vemos ese juicio es un juicio muy grande.
그런데 vemos que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y fue un fuerte viento que hizo caer a los higos, así como es cuando es sacudido por un fuerte viento. Así que el sol, la luna, las estrellas se oscurecieron y cayeron. 끝장나고 말죠. 그것뿐 아니죠. 하늘의 해와 달과 별이 Y cuando sucede este juicio tan grande, ¿cuál es este juicio que ha hecho caer hasta el sol, la luna, las estrellas? ¿Cómo es que se desvaneció esta tierra y hasta el cielo? Uno puede pensar. 떨어질까? 이 땅이 어떻게 없어질까? Hay varios puntos que tenemos que considerar aquí. Si vamos a Génesis, 좀 생각해 볼 점이 많습니다. capítulo 37, vemos que el padre, madre, hijo son comparados como sol, luna y estrellas. 엄마 아들을 Y si es así, 해다 엄마를 달이다 아들을 별이다. también vemos en Mateo capítulo 24 que ese proceso de recibir el juicio se compara como que el sol, la luna, las estrellas ha oscurecido y ha caído. Así que no es que nada más se hace referencia a un capítulo, sino que hay varios capítulos de la Biblia que comprueban sobre esto. Y uno tiene que verificar qué es sol, luna y estrellas. ¿Está hablando de sol, luna y estrellas natural? ¿O está hablando de algo que está escrito en parábolas? 자연계에 해달 별인가? Uno tiene que saber la realidad de lo que está escrito en la profecía. Es así. 본문이 말하는 여기에 대한 실체를 알아야 하니까 Así que de esta manera, 알아야 되겠죠. sol, luna y estrellas han oscurecido y han caído. Si es así, 그래서 Jesús ha dado juicio. 해달 별이 어디 Y este lugar que está recibiendo el juicio, ¿dónde es? ¿Quiénes son? Deberíamos de preguntar, ¿no es así? 받는 여기는 En Apocalipsis 2 y 3 누구냐? hemos visto que ellos han pecado, 그러나 pero no fue en ese entonces que Jesús dio el juicio, sino que estaba sucediendo estas cosas y le mostró a un pastor. Y este pastor subió al cielo 그것도 보고 알기만 알았지. y ha visto que Jesús tomó este libro de la mano de Dios y al abrir los sellos es que comienza el juicio. 예수님이 하나님의 손에 채를 Así que Apocalipsis capítulo 6, este juicio, 심판이 시작되죠. no sé si ustedes al escuchar esto dirán algo a mí, pero tienen que prestar oído y entender que esto es juicio al pueblo escogido. 깨달아야 된다고 봅니다. Juicio al pueblo escogido que apostató. Apocalipsis 2 y 3. Estamos hablando del pueblo escogido. Ellos han pecado. Así que Apocalipsis 6 habla de juicio no a los gentiles, sino juicio al pueblo escogido que apostató, que ha pecado. ¿Quién da juicio? Jesús. ¿Por medio de quién? 4 seres vivientes. Da el juicio. 누가 예수님이 Y aquí, sol, luna y estrellas. 내 생물로 들어 El sol representa al pastor. 보는 것입니다. Entonces, y la luna, ¿qué representa? Representa a evangelistas. 해는 목자죠. 그래. Y las estrellas son los miembros que han sido evangelizados, como lo dice la Biblia. 그 다음에 전도하는 성도들이 Entonces, a través de la Biblia es que tenemos que poder interpretar 주 있지 y de esa 않습니까? manera poder entender. Así que podemos tener referencia de varios capítulos de la Biblia. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 것이죠. 이용을 하죠. 그러니까 Si el sol, la luna, las estrellas representan una familia, sabemos que la iglesia es familia de Dios. Así que desde los pastores hasta los miembros se pueden comparar como sol, luna y estrellas. 목자를 시작하여 전 Así que no debemos de hablar mal de otras cosas, sino que tenemos que verificar. 그러니 Debemos de verificar si es que se domina el Apocalipsis o se ha añadido y quitado del Apocalipsis. 계시로 통달하느냐? Porque una persona que ha añadido y ha quitado del Apocalipsis no puede ser reconocido por el cielo, sino que es pecador. Pecador. 인정한 사람이라고 볼 수가 없습니다. 없어요. Así que si uno lee y no entiende, tiene que orar a Dios y pedir que le permita entendimiento. 이걸 Eso es. 바로 모른다면은 De la Biblia, del Antiguo Testamento, nadie lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. 하나님은 그겁니다. Y todo lo que Jesús cumplió, 아무도 몰랐지만은 예수님은 que fue cumplir la promesa del Antiguo Testamento, después de haberlo hecho, dijo, consumado es. No es que Jesús cumplió todo el Nuevo Testamento, sino que lo que cumplió es el Antiguo Testamento y dejó el Nuevo Testamento como una promesa. Y si es así, hoy nosotros, en cuanto a la Biblia, no podemos interpretar a nuestra manera diciendo esto es esto o esto es otro. 이 성경에 대해서
sino que Dios le da a conocer a una persona y ya le ha mostrado a una persona. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Estas cosas lo ha visto ¿quién? Yo, Juan. Estas cosas que son los eventos del Apocalipsis. En la primera venida, también, todo el Antiguo Testamento lo ha visto Jesús. Y comió de ese libro abierto y lo testificó. En Mateo capítulo 15, versículo 24, vemos que de acuerdo a la palabra de Ezequiel capítulo 3, que comió el rollo abierto, lo ha testificado. Entonces Jesús también no es nada más que habló su palabra, sino que Jesús comió el rollo abierto, palabra revelada del Antiguo Testamento, y es lo que testificó. De esta manera hoy también. En Apocalipsis capítulo 10, vemos que este libro abierto existe el que lo come. El que lo come y que tiene que testificar. No habla por su propio pensamiento o su propia interpretación, sino que después de haber comido este libro abierto, testifica. Y si es así, todos los eventos del libro entero del Apocalipsis tiene que haber visto, oído y haber comido este libro abierto. Y es así, ¿cómo puede testificar? Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice que lo que esta persona ha visto y ha oído tiene que testificar a las iglesias. Y si hoy en día voy a las iglesias y testifico de esto, entonces me quieren patear y sacarme afuera. Pero ¿qué tan orgullosos son? Son personas que desconocen la promesa. Uno tiene que ser consciente de la palabra de la Biblia. Cuando Jesús vino a esta tierra, los pastores insultaron, maldecieron a Jesús. Estas cosas son cosas que ya hemos visto en la historia. ¿Pero por qué queremos repetir la misma historia? No debemos de ser así. El Apocalipsis lo ve una sola persona. Eso está registrado, se le ha mostrado a una persona. Y luego, esta persona es enviado a las iglesias para testificar. Y si es así, todos los pastores de todas las iglesias, cuando yo voy, van a aceptar o me van a insultar diciendo que soy secta. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a su propio pensamiento. El que maldice, insulta al enviado de Dios, esa persona recibirá la maldición. Y si en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice que el que añade o quita no entrará al reino de los cielos, uno tiene que saber si domina el Apocalipsis o no domina el Apocalipsis. Tiene que autoevaluarse a uno mismo. Así debe de ser. ¿Quién soy yo en esta Biblia? ¿Quién soy yo en la Biblia? Realmente, yo he sido creado de acuerdo a la palabra de la Biblia. Tiene que preguntar a uno mismo. Tiene que preguntarse, ¿no es así? Ya no es momento de uno enaltecer, ser orgulloso. Esas personas hasta la raíz tiene que ser arrancado. Y si no es así, en el tiempo de juicio, ¿qué le esperará? En el tiempo de juicio dice que según lo que está escrito en los libros, va a recibir uno conforme a sus obras, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, si realmente conoce la palabra y conoce a Dios, no puede decir sus propias interpretaciones. Hemos visto hasta Apocalipsis capítulo 6. Así que, en Apocalipsis 6, Jesús, por medio de los 4 seres vivientes, da el juicio. ¿Y qué sucede después? Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, ¿qué es lo primero que dice en versículo 1? Después de esto. En Apocalipsis 4, también hemos visto que después de que sucede Apocalipsis 2 y 3, en Apocalipsis 4, versículo 1, comienza con después de esto. De la misma manera, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, vemos después de esto. Así que el evento de Apocalipsis 6 sucede antes de capítulo 7. Primero sucede el juicio al pueblo escogido que apostató.
Y luego de eso, en Apocalipsis 7 comienza la obra del sellamiento. ¿Por qué es que comienza la obra del sellamiento? Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que sucederán pronto, ha enviado a Juan. Las cosas que sucederán pronto, esos siervos, que son los 144,000 de las 12 tribus, ellos son los siervos. Son llamados siervos en Apocalipsis capítulo 7. Y este evento tiene que suceder después de Apocalipsis 6. En Apocalipsis 6 vemos que el pueblo escogido que pecó ha llegado a su fin. Así que se tiene que recrear. Por lo que en Apocalipsis 7, por medio de la cosecha y el sellamiento, es que se crean las 12 tribus de Dios. Y pastor, ¿usted a qué tribu pertenece? ¿Me puede responder? Dios está escuchando. El cielo, la tierra está escuchando. ¿A qué tribu pertenece? Por eso me angustia mi corazón, me frustra, porque uno tiene que preguntarse, ¿creo en la Biblia o no? En el Apocalipsis hay 12 tribus, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 7. Y se tiene que crear las 12 tribus. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. Ahí también dice, como lo dice ahí, se está hablando de un pueblo, de un reino escogido de Dios que se crea en el tiempo del Apocalipsis. Entonces, antes de que se cumpla el Apocalipsis, uno no puede decir yo soy este o yo soy tal, sino que tiene que preguntar al Apocalipsis quién es. Se crea en el tiempo de Apocalipsis. Y esto sucede después de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 termina el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué es que termina el pueblo escogido? Porque en Apocalipsis 2 y 3 vemos que ellos han pecado. Así que uno tiene que saber las cosas claramente. En Apocalipsis 7 se hace el sellamiento. ¿Y con qué cosa se hace el sellamiento? El sellar significa que la palabra de Dios es el sello. Así que esta palabra tiene que estar grabado en el corazón. Esta palabra tiene que estar grabado en el corazón. Grabar la palabra en el corazón o estamparlo, hacer entender la palabra. Y es así como una y dos personas se forman. Y esto en cada tribu son 12,000. 12,000 en cada tribu y en total de 144,000, ¿correcto? Estas personas, en Apocalipsis 14, son llamadas primicias. Primicias. Las primicias. Se siembra la semilla, crece el árbol, produce los frutos y vemos en Apocalipsis 14 que son llamadas primicias. Y estas personas son las 12 tribus, los 144,000. En Apocalipsis 6 terminó el pueblo escogido que apostató, por lo que es como un papel blanco, ya no existe el pueblo de Dios, por lo que en Apocalipsis 7 tiene que comenzar la recreación, que es el crear la familia de Dios por medio del sellamiento, que son las 12 tribus. En cada tribu, 12,000. Y luego de que esto sucede, viene también una multitud que viene con ropas blancas. Entonces, pastores, les pregunto, pastor, ¿usted es sellado o es la multitud? Si ha sido sellado, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo ha sido sellado? Todo está escrito. Y si usted es la multitud en blanca, entonces también la multitud en blanca se da a conocer después de qué evento viene. Uno tiene que saber que si añade o quita del Apocalipsis no entrará al cielo y recibirá las plagas. Y si creen esto, tiene que saber quién soy yo en la Biblia. ¿Quién soy yo en el Apocalipsis? No se trata de nada más hablar con palabras y que tengo autoridad. ¿De qué sirve esa autoridad? Mejor es ser humilde. Jesús le dijo a los discípulos también que sea humilde como un niño. Así tiene que ser, de esta manera. Por lo que si uno no sabe, tiene que aprender y conocer. En Apocalipsis 1 hasta capítulo 22, yo he visto y he oído la realidad.
계시록 1장에서 22장까지 Si lo he visto y lo he oído, 들었다고 이야기가 aún así, 말씀드립니다. el haber visto y oído y tener que testificar es una obra difícil, porque no puedo añadir o quitar. 그런 일이거든요. Así que no es una obra fácil. 잘못 증거하면 안 되지 않습니까? 가감하면 안 된다고 했는데 En Apocalipsis 6, el sol, la luna, las estrellas, el pueblo escogido que ha venido hasta ahora llega a su fin. Y Apocalipsis 7 comienza la recreación. Por lo que uno tiene que saber quién soy yo en el Apocalipsis. 다시 창조하는 것이죠. 그래서 나는 이 계시록이 말하는 누구냐 Después de esto, 그 말을 지금 하는 거예요. se crean las 12 tribus. Uno tiene que saber si es parte de las 12 tribus o no. 여기에 등록이 돼 있는 것이냐 아니냐. 지 혼자 잘났다고 Esto lo sabe Dios y lo sabe Jesús. Esta creación se tiene que hacer en el tiempo de Apocalipsis. La creación no se puede hacer antes del Apocalipsis y tampoco después del Apocalipsis. Pero si uno se enaltece y dice yo soy tal y soy tal, así que traiga la evidencia. Si le digo que traiga la evidencia, ¿lo pueden traer? ¿Pueden traer la evidencia de quiénes son en la Biblia? ¿Lo tendrán? Así que son personas que son tercos por su propio pensamiento. ¿De qué sirve eso ante Dios? Mejor es ser humilde, mejor es obedecer a la palabra, ¿no es así? Eso es. Entre los dos montes, yo les he comentado que hay un monte que es del grupo y un monte del enemigo. Y en ese valle es que pelean. 사례는 적골이고 이쪽은 아군입니다. 그 골짜기에 적과 아군이 한 자리에서 싸웁니다. Y se lanzan bombas de cada monte a este valle. 기원한다 합시고 포를 거기에다가 서쳤다가 가서 때려요. En este valle puede sobrevivir algún ser viviente. 군사들을 기원하시고 포를 여기에 서쳐서 때립니다. 이 골짜기에 En la guerra coreana, estando en la primera línea, yo he sobrevivido ahí. Y por eso, ante Dios, estaba muy agradecido, por lo que oraba todas las noches. Yo no llevaba un caminar de fe, sino que era campesino, como les comenté. Así que piense, por favor, ¿lo consideran algo que es ajeno? Porque ahora terminó la guerra coreana y porque se ha protegido esta nación, entonces se creen que son alguien. En esta guerra coreana, en la primera línea, yo estaba como un veterano. Ante esa persona, ¿usted se puede creer ser alguien? 나라 동족 비극 전쟁 최첨단의 전투백 앞에서 그런 말을 잘났지 할 수 있을까요? Así que este caminar de fe y este camino, o este camino de la historia de Corea, no es que nada más se vino así, sino tiene que saber que esta nación se ha creado a causa de la sangre de muchas personas. Por lo que tenemos que fortalecer este muro. Tenemos que hacer todo lo que es necesario. 국방을 튼튼하게 해야 되겠죠? Pero no convertirse en personas que ejercen su propia autoridad y menosprecian a personas que están debajo de ustedes. Usted tiene que pensar cómo es que nosotros hemos sufrido y hemos llegado a la independencia. Tiene que saber la historia que ha vivido la República de Corea. De esta manera, 우리나라의 실상을 지금까지 생각해 봐야죠. esta noche, no es porque yo llevaba un caminar de fe, pero por haber sobrevivido en esta guerra tan sangrienta, es que oré a Dios. Estaba muy agradecido de haber sobrevivido. 하나님 앞에 감사 기도했던 것입니다. 그러한 데서 살아나왔으니 그래서 칠사단 Yo estaba en una fuerza especial. 칠사단 오연대 Y es una guerra, realmente es una guerra que se pelea entre la misma familia. 뭐 이거 뭐 장난도 아니고 Pero ahora, porque uno está en una posición alta, no debe de olvidar de esta historia. 그런데 이제는 높은 자리에 앉았다고 그리 할 것이 아니죠. 남타는 고개 넘어가면은 현병대 본부가 있습니다. 우리나라 그 사람 En ese entonces, como las personas que han servido en el servicio militar fueron 모아가지고 막 그런 tratados con reverencia, 저 군대에서 제지 Nosotros 그 지하에 지금도 있을 것입니다. que hemos vivido esa época de dificultad, conocemos cómo esta nación ha venido a ser como es ahora. 해본 사람은 그 ¿Qué es lo que cantan cuando van a esta guerra? 동네에서 불에 나갈 적에 뭐라 그럽니까?
아버지 어머니 Cantan de una manera diciendo que, deseando que estén saludables los padres 우는 곳 y pensando que el día de hoy son vivos, pero mañana pueden morir cualquier momento. 전방에서 Y es así como se ha protegido esta nación. 이런 저성기 그렇게 노래를 부르게 왔습니다. 이렇게 해서 이 나라를 지켜온 Pero 것이 tienen que saber cuántas personas fueron sacrificados en esta guerra. 이러한 죽은 En Busan está un cementerio. 우리가 집회할 적에 부산에 Y en ese cementerio hay nombres de compañeros que han estado conmigo. 죽은 사람 저 사람 나와 같이 최전방에서 En cuanto a la religión, también tenemos que saber que es una batalla, es una guerra. Y nosotros tenemos que estar en el lado de Dios. Y Dios es la palabra. 종교 전쟁 Por lo que persona que tiene la palabra significa está con Dios. Y si no tiene la palabra, no está con Dios. 하나님 아닙니까? 말씀에 있는 사람은 하나님의 La falsa verdad, la mentira lo dice Satanás. La verdad sale de Dios. 아닙니다. Así que esto nosotros lo tenemos que diferenciar, ¿no es así? 진리는 하나님에서 나온 것입니다. 이래야 정도는 우리가 구분해야 되지 No sé qué hora es ahora. 그래야 합니다. 그래서 Así que todos ustedes 시간이 얼마나 흘렀는지 모르겠다. tenemos que nosotros cumplir con nuestro deber para ser salvos. Y también, ¿qué es lo que nuestras generaciones futuras nos dirán? 구원받을 Y también, 것이고 ¿qué es lo que 후대들이 nuestros antepasados dirán de nosotros? 우리 앞에 Por lo que nosotros 가다가 간 tenemos que hacer lo que el cielo desea 습니까? 그러니 우리는 y hacer todo nuestro deber. Y para hacer de esta manera, tenemos que conocer correctamente la Biblia. 다 해야 하겠습니다. Si es Nuevo Testamento, se está hablando de un nuevo pacto, una nueva promesa que debemos de guardar. Lo debemos de guardar. Y para guardar, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Y basta con decir con su propio pensamiento, ya esa era ha pasado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 1 hasta capítulo 22, casi todo se ha cumplido. Apocalipsis 18 es lo que se queda en cumplir. Y cuando se cumple Apocalipsis 18, se cumplirá Apocalipsis 19 y 20. Y de esta manera. Así que en este tiempo, tenemos que saber que si Dios ha venido a Corea y Dios está trabajando aquí y aquí se va a finalizar, entonces Dios estará con nosotros aquí. Donde Dios está, es donde todas las naciones vendrán. Y es donde está la vida y se cumplirá la vida eterna. Es así. El que no trabaja y está con brazos cruzados, de esa manera no se va a cumplir. Yo he ido a la isla de Patmos. He ido ahí. Es una cueva pequeña donde apóstol Juan recibió la revelación. Y eso es importante, sí. Pero más importante es que ese libro estaba como un libro sellado. Y hoy en día es que este libro está completamente abierto. De capítulo 1 hasta capítulo 22, completamente, tanto la profecía como su cumplimiento tenemos que entender. Y también hacer lo que debemos de hacer. No nada más decir cosas que están en la nube y estar ejerciendo su propia autoridad, enaltecerse, eso Dios no lo va a permitir, sino que tenemos que ser humildes y hacer la obra de Dios y tomar la iniciativa en cuanto a la obra de Dios. Y tenemos que trabajar como un cuerpo. Un cuerpo. Como Jesús nos ha enseñado, amar a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera tenemos que ser uno. Y Dios, ¿cuánto tiempo ha esperado? Dios ha esperado 6,000 años. Hasta el tiempo de Apocalipsis ha pasado 6,000 años. Y si es así, es tiempo de cumplir con el deseo de Dios en el tiempo del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 6, vemos que hasta hoy ha venido hasta Apocalipsis 6, pero en Apocalipsis 6 llega a terminar una era. No estamos hablando del fin de los destructores, sino fin del pueblo escogido. Y en Apocalipsis 7 se vuelve a crear, es la recreación. Así que se crean las 12 tribus primero y luego viene la multitud en blanca. Y si es así, tengo que saber quién soy yo en la Biblia. Tiene que saber, ¿correcto? Si soy una persona sin relación a la Biblia o tengo relación a la Biblia, tengo que saber. Y si vamos a llevar un caminar de fe, hacerlo de la manera correcta.
그래. Y si lo hace de esa manera, sea que esté vivo o muerto, irá al reino de los cielos. Jesús ha dicho, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, si muere, vivirá. Y si cree siendo vivo, nunca verá la muerte. Y a los discípulos al escuchar esto dijeron todos amén. Hoy en día nosotros también tenemos que decir amén, ¿correcto? Día y noche nada más decir, tengo seminario, que los comentarios. Deje de decir esas cosas. Si Dios está vivo, entonces tenemos que recibir la respuesta a través de Dios. 그만해야 됩니다. 하나님이 살아계신데 하나님의 답을 받아야 되죠. Dejar de hablar de los comentarios corruptos, pensamiento del hombre. Si creen eso, irá al infierno, no al reino de los cielos. Si Dios está vivo, tiene que recibir la respuesta del cielo. 지옥을 가죠. El Apocalipsis también lo ha escrito porque no recibió la revelación. 하나님의 답을 받아야 될 것 아닙니까? Así que no olvidemos esto 계시를 받아서 기록한 건 맞죠? y escuchemos, prestemos oído y seamos uno 한 것입니다. y vayamos juntos al reino de los cielos. 하고 서로 Eso es lo que Dios desea. 서로 돕고 Nosotros también queremos ir al reino de los cielos, ¿verdad? 하늘나라 갑시다. Así que deseo que podamos ser uno, ¿correcto? 우리도 천국 가야죠. 마음 놓죠. Les pido perdón por haber tomado bastante tiempo, 바랍니다. 맞죠? 이 사람 너무 오래 떠들어 미안합니다. pero no hay mucha oportunidad de poder hablar así con tantas personas, así que deseo que podamos ser uno dentro de Dios. Y si hay personas que han llegado a entender, por favor den a conocer a otras personas también. Y si lo hacemos así, todas las cosas irán bien dentro de Dios. Deseo que estén llenos de la gracia de Dios. 그래 대별로 Muchas gracias. 예, 하나님의 은혜가 여러분들과 영원히 함께하실 것을 믿습니다. 예, 감사합니다. La palabra preciosa de vida que nos ha entregado de manera tan clara y con mucha fuerza. Recibieron mucha gracia a través de esta palabra. ¿Saben cuántos años tiene el líder de la asamblea? Tiene 93 años. Pero pese a su avanzada edad, hemos podido sentir ese corazón desesperado de Dios a través de la palabra que nos ha transmitido. Así que nosotros, para poder alcanzar la vida eterna y la salvación, hemos escuchado esta palabra. Vamos a dar unos aplausos de agradecimiento por la palabra que hemos recibido. 우리 다시 한 번 더 감사의 마음을 담아 총회장님께 큰 박수로 감사 올려드리겠습니다. Dios es uno, Jesús también es uno, y nosotros tenemos una misma Biblia. Así que 맞습니까? dentro de Dios y de Jesús y la verdad, 우리는 seamos 같은 uno. 성경을 가지고 있습니다. 하니 Ahora ya no es tiempo de llamar secta y secta, sino que dentro de Dios seamos uno y cumplamos con nuestra esperanza. Y si lo hacemos así, Dios también recibirá la gloria. 하나님 말씀 안에서 하나가 되어서 Y también será una obra grandiosa de Dios que se cumple. La iglesia de Shincheonji cada día está creciendo, como lo han visto a través del video. 우리 신천지 교회는 날로 Hoy en día, sea que esté aquí o allá, no hay ni una persona que no conoce el Shincheonji. La razón es porque Dios, Jesús y los millares de ángeles están junto con Shincheonji y está obrando. En las iglesias y organizaciones nacionales y en el extranjero, cada día los memorandos de entendimiento están aumentando. Aproximadamente 350 iglesias en Corea y más de 8.500 iglesias en 80 países en el extranjero han firmado un MOU con Shincheonji. Ya hay alrededor de 1.300 casos en 33 países que han cambiado sus letreros a nombre de Shincheonji. También en la iglesia de Shincheonji hemos tenido una graduación de más de 100.000 y también en este año lo vamos a hacer. Y todo esto es posible porque Dios está con Shincheonji. Entendamos esto y dentro de la verdad seamos uno. 이 모든 것이 하나님이 함께 하시는 역사가 됨을 우리 함께 깨달아서 또 진리 안에서 Los 6.000 años de la obra de Dios y la obra final de Dios, que es la palabra revelada, se nos va a enseñar de una manera fácil y sistemáticamente. 육화 원칙에 따라 체계적으로 쉽게 배울 수 있는 부속 교육에 대해서 Si se comunica utilizando la información de contacto que se está mostrando en la pantalla, estaremos encantados de brindarles una consulta para que puedan escuchar la palabra
revelada en la ubicación que se encuentra. 여러분들께서 원하시는 지역에서 부담 없이 Espero que tengan la oportunidad de dominar todo el libro entero de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y recibir grandes bendiciones del cielo. 성경 정권을 통달하셔서 Ahora, por último, vamos a finalizar con la oración del Señor. 되었으면 바랍니다. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 기도문 하도록 하겠습니다. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, 우리 아버지여, así también en la 이름이 tierra. 거룩히 여김을 받으시고 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, 뜻이 하늘에서 y perdona nuestras deudas, 같이 como también 땅에서도 nosotros perdonamos 이루어지이다. a nuestros deudores. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵소서. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 아멘. 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.